Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Estamos nosotros aquí mirando y hoy queremos subrayar, seguir estudiando este versículo que es el versículo 25. Pero el rey dijo a Absalón: no, hijo mío, no iremos todos para no ser una carga para ti. Absalón insistió, pero él no quiso ir y lo bendijo. Queridos amigos, aquí estamos nosotros desde un contexto bíblico, vamos a mirar, es decir, en la narración. Este versículo que vemos que es el versículo 25, a ver, ¿dónde se ubica dentro de esta narración? Entramos en una fase de afinación final del plan de Absalón. Recuerden lo que había sucedido entonces con Amón y Tamar. Amón oyó Lala y hermana. Tamar es hermana de madre con Absalón, es decir, hijo del mismo padre, David, y de la misma madre, entonces, Tamar y Absalón. Pero Amón era hijo de David, pero era de otra madre. Entonces, enamora y la hermana obvio lashwe, apeamos bochetere. Y claro, fue un denigrar totalmente a la familia, etcétera. Pero aquí ya hemos visto, tienen que ir a los cursos anteriores que fuimos mirando. Aquí hubo una inacción total de parte de David, apeala y pecado, apeala iba y vea. La inacción de David ante estas situaciones. Apearego anga, oye, bueno, Absalón, mañana 2 años iré, o continúa va incubando, ahí lleva va Eva, wasabeña, una lleva vaya potas, ella vaya potas. Y entonces aquí se está afinando un plan de Absalón porque él le quiere asesinar, matar, hacer desaparecer a Amón, a su hermano de padre, por lo que le hizo a su hermana Tamar. Y entonces él fue a invitar, ¿verdad? Una invitación estratégica aquí anteriormente en el versículo 23-24, ¿verdad? Él se va junto a su papá, él le invita. 2 años después, la gente de Absalón estaba esquilando sus ovejas en Baal Hazor, junto a Efrón, y Absalón convidó a todos los hijos del rey. Se presentó al rey y le dijo: tu servidor está ahora esquilando las ovejas. Dígnese venir conmigo, el rey y su corte. El rey le respondió, aquí está la respuesta que estamos estudiando hoy de parte de David: no, hijo, no vamos a ir todos a hacerte una carga. Absalón insistió, pero David no quiso ir y lo despidió con su bendición. Entonces la añade versículo del día de hoy. David rehúsa entonces a te donde tranquilo, obviamente él hace bendición a lleva, y aquí rehúsa asistir, confirmando entonces que Absalón había previsto. Él de cierta manera luego no quería, ¿verdad?, que su papá asista, pero él va y es muy diplomático, y entonces para dar a entender que la invitación fue para todos, ¿verdad?, también para él, para su papá. Entonces eso le iba a dar mucha más fuerza, ¿verdad?, para que todos los otros hijos también participen. Entonces esta negativa no rompe la escena que va a venir a continuación, al contrario, ordena. ¿Por qué? Y porque esta era luego la parte del plan. Y entonces este texto muestra una cortesía así como decíamos, con sonrisa colgate, ¿verdad? O sea, más o menos muy fingida, pero hay una insistencia respetuosa de parte de Absalón, y por otra parte también hay un rechazo muy prudente de parte del papá, es decir, de parte de David. En lo narrativo nosotros notamos aquí que está la palabra que se dice etzá. Etzá quiere decir plan elaborado. Etzá en hebreo. Etzá, plan elaborado. Aquí hay ya una primera partecita
lograda, porque él le invita al papá, es muy cordial con el papá, ya que papá, y por la interés, pero va, pues estamos esquilando la oveja, ya pues te encuentro, dígnese venir usted con todas las cortes. No, mi hijo, no queremos ser una carga, pero tal vez, joven, recibí la bendición, te dejó tranquilo, no hay pobre problema. Pero esto estaba dentro del plan, de una manera deliberada de parte de Absalón, ¿verdad? Entonces, esta bendición real legitima el evento aún sin presencia del rey. Yo, mi hijo, no me voy, pero dale, fuerza, mi hijo, me ende la bendición. Entonces, es algo, entre comillas, querido por el papá, bendecido por el papá. La bendición no equivale ciertamente a discernimiento. Puede autorizar sin examinar. Y ese vacío abre camino a la tragedia. A ver, y por entonces no examináis ahí. Entonces ya no mañana Eva le actúa hoy peña en su y justamente es lo que va a abrir hacia la tragedia. Por eso, queridos amigos, es muy importante. Y la iglesia en ese sentido, en más de 2000 años siempre examina. Y andego ya hoy con pasos de plomo, ve tú ya ese. El Papa Francisco también decía, con uno vamos probando, testando, y después ahí recién podemos, cuando estamos seguros y firmes, ahí apoyarnos. Y después vamos a ir con el otro, para ir hacia adelante. La iglesia es siempre prudente, no se apura en ese sentido. Desde un aspecto y contexto histórico, en la monarquía israelita, siempre en la presencia del rey en las celebraciones privadas, no era obligatoria. Todo lo que es privado no era obligatorio, pero su ausencia se entendía que era razonable, ¿verdad? Porque él pues está a favor de. Como por ejemplo, es interesante, alguna vez lleva todo a nivel privado, y te la ñana acá va su cara. A nivel privado cocinan baile. Y sin embargo, queridos amigos, estamos para el pueblo, para la gente. Nosotros no tendríamos que tener encuentros privados, tantos privados con fulanito, ni a cocinar, las cosas. No. Aquí es justamente, y era muy razonable, porque tendría que estar justamente, en todo caso, tiene que ser ese res pública, cosas del pueblo, ¿verdad? En todo caso, representante, reunía a la pueblo, el pueblo, no lo privado. Lo privado viene para presentarte su necesidad, la sheipotá, jaime ese, ñacoimea, ametandepea, yayapotapea. Entonces, Absalón cumple aquí un doble objetivo: exhibir deferencia por una parte, pero por otra parte asegurarse también la autorización del rey. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, con este capítulo 13, versículo 25. Y el rey le dijo: no, hijo, no vamos a ir todos a hacerte una carga. Absalón insistió, pero David no quiso ir y lo despidió con su bendición. Entonces decíamos, queridos amigos, que la bendición del rey funciona como un aval público, ¿verdad? Le dio su bendición. Dale, será que te dejó a Tony Guille. A mí me mandé esa bendición. Y así transfiere esa legitimidad y también ese deseo, ¿verdad? Entre comillas, digamos, de asistir, pero dice: no, mi hijo, no me voy a ir, vayan nomás ustedes. El cola esa bendición será bella, puedo felicitarse, amigo. Entonces aquí podemos ver que a través de este texto se está revelando decisiones administrativas aparentemente que son decisiones menores, ¿verdad? Y que sin embargo después tendrán
consecuencias mayores. Imagínense, queridos amigos, la muerte, un asesinato dentro de la misma casa del rey, dentro de la familia del rey. Y así entonces, consecuencias mayores que nosotros nos damos cuenta que sin una lectura profunda, sin una exégesis profunda, sin un discernimiento, porque habiendo ya apoyo, entonces ahora vamos a encontrar una profunda decepción, ¿verdad? De lo que nosotros hemos dado como bendición. Sí, tal vez va a ser y por ahí te la bella. En este contexto antropológico y cultural, insistir y bendecir pertenecen al código del honor y la hospitalidad. Esto es un gran honor, ¿verdad? Que alguien te bendiga, porque eso significa también que yo estoy abierto, ¿verdad? Quiere decir que yo soy muy hospitalario. La hospitalidad es esencial en el Antiguo Testamento. Y este pasaje, de esta manera, de un aspecto muy humano, muy antropológico, expone una dinámica común. ¿Cuál es esta dinámica? La confianza institucional puede sustituir al discernimiento. ¿Por qué? Y porque justamente yo le estoy dando toda mi confianza. Confianza es institucional. ¿Por qué? Porque es el rey. El rey, queridos amigos, está representando nada más y nada menos que a una institución. Entonces aquí yo estoy pudiendo utilizar la institución. Estoy utilizando los bienes del Estado. ¿Por qué? Y porque soy yo el que está al frente de esta institución. Entonces por eso que es muy delicado, queridos amigos, el hecho de tomar decisiones a favor de privados. ¿Entienden? No se puede. Añandego, a ver, también ya con mi decisión a favor de privados. Ya agarra plata ajeno, de la salud, ñamoenguepea, ñamoengueamoabe, ñambapoñandepea. Y así, decisiones, pero si uno piensa en la lógica, son decisiones descabelladas, queridos amigos, en cuanto a la lógica, ¿verdad? Entonces, claro que uno puede poner las pantallas y decir esto se tiene que, hombre, se tiene que hacer trabajar, se tiene que, esto aquí. Podemos hacer, pero tenemos que hacerlo también institucionalmente, no de una manera privadita, ¿entienden? Eso me parece que todos lo sabemos. Hasta homitaría de primer grado te entienden estas cosas. Pero, barete, nadie puede decir nada. Ya, sí. Entonces, la confianza institucional, queridos amigos, sustituye aquí a ese verdadero discernimiento. Pues ese fulano majei. Esa es esa expresión que siempre se dijo, pa' i majei, oima. Entonces, a nivel privado o a nivel de lo que sea, no. La institución, queridos amigos, es mucho más fuerte. Es decir, yo no represento a mi persona. Naishe. Queridos amigos, yo represento a una institución, ¿entienden? Es la institución. Y por eso, queridos amigos, las determinaciones tienen que ser con un gran discernimiento, ¿verdad? David entonces protege la logística de no ser carga, dice, para su hijo. No vamos a llevar. Porque sabe que ese es un privado y el privado no le puede entonces tener que cargar todo el peso de una institución. No puede. Entonces él le quiere sacar, no ser carga. Pero tampoco él no indaga, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? No indaga, no hace el discernimiento. Y el corazón, el lev del líder, queda de esta manera atrapado entre la prudencia práctica y la ceguera relacional. Queridos amigos, aquí hay dos elementos esenciales. Y esto es como el agua y el aceite. Por una parte, estamos con una prudencia práctica que sería lo ideal, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como hay una relación tan cercana, se vuelve también imprudente. ¿Por qué? Y porque ¿cómo se dice? Lo encegar, ¿verdad? Se vuelve ciego. Entonces, por esta relación.
O sea, hay una confianza ciega, ahí está, esa es la palabra justa. Confianza total, confianza ciega, pella pógato, sin problema. Y entonces, la bendición que Él le da calma la conciencia, pero no previene ningún daño. Es decir, Él, al no asumir su responsabilidad como el que rige, el que mira, ¿qué es lo que hay por aquí? En esta cuestión privada, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que quiere este privado? ¿Por qué viene y se presenta ante esta institución? Que Él va a ser el salvador de esta institución. Y me viene a nivel privado, ¿entienden? Y no me viene como una colectividad, ¿entienden? Queridos amigos, este es un libro político para políticos. Esto es hablar de Dios, queridos amigos. Esto es lo que Dios nos dice a través de su palabra. 3000 años, entonces, queridos amigos, de una experiencia de lo que se ha escrito aquí, ¿verdad? Entonces, hoy nos está hablando también a nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 13, el versículo 25. Y el rey le dijo, no, hijo, no vamos a ir todos a hacerte una carga. Él insistió, pero David no quiso ir y lo despidió con su bendición. Entonces aquí están los dos elementos. No, de los como, no queremos ser una carga. Muy bien, prudencia, decíamos, porque todo el Estado no puede ser, ¿verdad?, una carga para un particular, para un elemento privado, sino que aquí tiene que haber una preocupación verdaderamente institucional, de comunidad. Pero por otra parte, él insiste, porque eso pues siempre vamos a insistir. Todos pues queremos nuestro soquete, todos queremos ganar esto, todos queremos tener un trabajito, a ver si puedo trabajar con este, con aquel, le puedo entrar por ahí. Entonces voy a ofrecer un poquitito más yo de coima a pesa, a ver si le convenzo. Pesa mañana llamado. A mí que belleza a que peoñere a mí que belleza vea. Porque anda petime y más la belleza no se vea. Y entonces aquí, ¿qué es lo que le va a decir? Insistió. A ver cómo puedo hacer para conseguir. No quiso ir el rey, ¿verdad? Pero él insiste, vení aquí, vení, yo, a ver, ya llevo que está, ya te dice ni, ya llevo que está upebe, ya por la negocio. Y al final lo bendice y le dice, bueno, te jodo mi hijo con mi bendición, te jodo, dale, a nadie voy a ver. No hay investigación, no hay entonces ese discernimiento, no hay esa capacidad, sino que ya le doy nomás. Si andamos ahí, pero fulanito, te mí esa mía de va a ofrecer de fulanito, te mío vieron un de mañana de la maletín, fulanito, vean de toca, vean de cargo, ¿verdad? Se dan cuenta, queridos amigos, qué espectacular, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí tenemos algunas palabras claves, queridos amigos. Primero es el hecho de insistir. Da una palabra mágica ya es el insistir. Patzar. Patzar indica presionar, pero al mismo tiempo es una presión con cortesía, pero que es persistente. Entonces no hay carne. Hoy la pesa pesante. Patzar. Entonces es muy cortés, da argelería, begoña imponente o lo que sea, baritebe, sino que muy cortésmente, ¿verdad? Viene, pero te va presionando. Y así es que la insistencia de Absalón no busca convencer al rey de asistir. En realidad,
él no quería luego eso, ¿verdad? Ego orecosente y la iñadvenia, ego orecosente y la bendición. Él lo que quería era obtener el gesto que legitime su reunión. Ego invita a mi hermano cuérame. A no que la hermano cuestión o peña entera y va lo y cuemba es situación me paro izquierda no. Papá ayuda en él. Si el papá iba, es decir, si David también participaba, posiblemente, bueno, iba a suceder también eso seguramente, pero iba a ser más dolorosa la situación. Entonces él lo que quiere es simplemente tener aquí la legitimación de esa reunión con sus hermanos. La insistencia sin verdad puede simular piedad, insistencia, pero sin verdad. O sea, él no está diciendo la verdad. Pero insistí, guaúra, pero la famoso tobamos coña de ya ea. Y esta es una presión amable, eficaz, cuando está apelando a la confianza y el honor, ¿verdad? Porque aquí pues le está honorando, vamos a decir. Homogendazbe le da su lugar, nada más y nada menos que al rey. Entonces le pide, ¿verdad? Como ese permiso al papá. Y pone ahí, que se digne venir. Tu servidor está ahora esquilando las ovejas. Dígnese venir conmigo el rey y su corte. Y el andente la ayuda y nada, papá. El rey y su corte, le dice a David. O sea, una gran cortesía. Y así está apelando a su confianza, porque a él y a toda la corte, una confianza total. Ya llegué a Paitea, lleva. Yo estoy con todos, no solamente contigo y nosotros nomás, sino que es una confianza, confianza total, que estamos todos en la misma embarcación. Hay una palabra clave también que es el bendecir, ¿verdad? Porque aquí lo que David le da a su hijo es el berajá, ¿verdad? El baraj, te voy a bendecir, mi hijo. Es conferir favor y respaldo. Yo te respaldo totalmente. Te concedo mi favor. Entonces la bendición autoriza tranquilamente esta reunión, pero sin su presencia. Mi hijo, tranquilo será. Ahí está, ¿viste? Se dan cuenta que es confianza. Tranquilite será. Amén de la bendición. Amén de la advenia. Te jodo será. Confío, ¿viste? Eso quiere decir confianza total. Pero ese es el honor, ¿verdad? La misma reputación que yo estoy recibiendo de parte nada más y nada menos que del rey para esta reunión mía. Entonces, bendecir sin discernir desacopla el favor de la verdad. Desacopla el favor de la verdad. ¿Por qué? Y porque al no hacer discernimiento, queridos amigos, yo me estoy poniendo en una situación totalmente, entre comillas, incierta. Porque llegó a Cuaina, ¿qué es lo que puede pasar? Pero viste que él tampoco desconfía porque entró en una confianza total y le dice al hijo, sí, tenés mi bendición. Y entonces, una bendición de este estilo, una bendición que le da al papá, o tranquilizarlo, o papá, muchísimas gracias por tu confianza. Pero ciertamente esto está enmascarando riesgos cuando sustituye a la escucha. O sea, ya confía totalmente, plenamente a mi ente maishupea lleva, pero esto está sustituyendo toda escucha. Sustituir toda escucha quiere decir, queridos amigos, que Shenda y Keima lleva añemón están en día para tomar un discernimiento, sino que se Pepe ya decidinte, se ya y cuama, no y por ahí te viste ya a la gorra veía ella la gente lleva. Ya teo. Y eso es lo que le pasa a David. Una incapacidad entonces de discernir. A él ya por ateísmo o lo que sea, o tiene una confianza ciega en su hijo, aquí Absalón, y entonces le deja. Sí, mi hijo, tenés mi bendición. Te dejo a tu será. Ese favor mío está contigo. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe.
Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, y este es el versículo 25. El rey le dijo: no, hijo, no vamos a ir todos a hacerte una carga. Absalón insistió, pero David no quiso ir y lo despidió con su bendición. Esa fue la palabra que ya dijimos hace rato, el famoso verajá. Y el otro es el insistir, decíamos, queridos amigos, esa palabra clave. Y era el patzar, insistir, presionar, pero muy cortésmente en realidad. Es como decir: por favor, papá, ese pendejo, ahí en el fondo es un tomocoina, porque doy botella, yo digo: hola, y tú, ahí, doy botella. Pero como él quiere justamente su bendición, va a conseguir. No, mi hijo, no quiero ser una carga para vos. Pregúnteme tranquilo, pedazo de aponá, pilla piscina, me lleva. Yo te doy mi bendición. Vaya ustedes, ya, haben de más a mi hijo, a ver, pilla por la hipona mía. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar, queridos amigos, este versículo 25? En primer lugar, que la negativa prudente no reemplaza el discernimiento. La negativa prudente. Porque aquí, pues, muy prudentemente David, el papá, le está, él se está negando y dice: no, mi hijo, yo no quiero ser carga, es una negativa, no quiero ser carga para vos y por lo tanto, Shendahamoy. Pero se quedó allí simplemente, porque después le va a dar incluso su bendición, pero él no indagó. Él no preguntó, él no buscó algo más. ¿Quiénes van a ir, mi hijo? Te dijeron todo que se van a ir. Y nos fue indagando un poquitito más, ¿verdad? ¿Cómo está tu hermana Tamar, verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo vos le ves? 2 años en o allá, güey, de esta situación tan triste que nos sucedió. Ese era, no indagáis, no indagáis. Allá os confiante, más, ¿verdad? Sin indagar, sin discernimiento. Por eso yo decía que la iglesia es muy prudente, en el sentido de que siempre el Papa Francisco también decía, ¿verdad? Primero pie de plomo, o buscando, hasta cuando esté bien segura. Ahí entonces pisa firme y va en búsqueda de algo más, y así va por orden, ¿verdad? Hoy decir no a la forma no basta si no se examina a fondo todo. Todo tenemos que examinar a fondo para saber qué es lo que hay por detrás. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que la bendición sin evaluación puede legitimar escenarios peligrosos. Pues yo me estoy dando una bendición aquí, pero puedo legitimar escenarios peligrosos. La autoridad debe unir favor y verdad. Yo recuerdo una vez, yo estaba confesando, esto en Italia, ¿verdad? Y vino una pareja. Entonces me dice: padre, ¿nos puede bendecir nuestros anillos? Y yo les miro así y le digo: bueno, ustedes perdieron su anillo, cuántos años de matrimonio cumplen, etcétera, etcétera. Porque la bendición, pues, no se puede hacer así nomás, o sea, hay que saber un poco. Ahí está, la prudencia. Entonces preguntamos: no, padre, nosotros somos divorciados, etcétera, etcétera. Y ahora nos estamos uniendo nosotros, nos casamos ya civilmente, etcétera, etcétera. Y ahora queremos esa bendición de Dios. Te meten en una encrucijada, ¿verdad? Ciertamente que la bendición de por sí, como decía el Papa Francisco, a nadie vos le podés negar una bendición. Pero claro, ese no es una bendición oficial, ¿verdad? Pero aquí eso es lo que te está diciendo. Uno tiene que explicarle y tiene que darle, porque había sido ellos ya se fueron a otros lugares a pedir, ¿verdad? Que se les bendiga esos anillos.
la país, o mozaparrancho, llegó, ya hoy vamos, moseo, y llegar. Entonces venían así conmigo. Entonces yo no es que le iba a restar ni le iba a moseo a llegar, ¿verdad? Pero les pregunté primero, viste, mucha prudencia. Y después le hice sentar, bueno, ya va, pues mira, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué eso? ¿Por qué? O sea, después salieron agradeciendo y diciéndome justamente, padre, eso es lo que nosotros necesitamos saber. Nosotros nos fuimos ya ahora, ya hoy, por poco no, que potido, ni mosé, bebé, etcétera, etcétera. Entonces, eh, porque puede legitimar escenarios muy peligrosos, ¿verdad? La autoridad debe unir favor, pero tiene que unir con la verdad, ¿entiendes? Yo te puedo hacerte sentir, pero te voy a explicar bien cómo es la cuestión, ¿verdad? Entonces, qué es lo que se puede bendecir y qué es lo que no se puede bendecir, ¿entiendes? Porque qué quiere decir bien decir y todo eso, le fui explicando, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que ver, en todo caso lo que tenemos que ver es la situación, vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué? ¿Cuántos años de matrimonio? No, padre, mi esposo me dejó cuando nos habíamos casado, 3 meses no me llamé, abandonó. ¿Y usted, señor? Y no, yo me casé, etcétera. Pero había sido, mi esposo me engañó porque ya era luego casado, etcétera. Bueno, entonces quiere decir que eso es un matrimonio nulo era. Pero acuérdate, no me informáis, doy cuál. Entonces, todo eso pues hay que indagar, ya hay 4 años. Entonces le haces un favor, pero explicándole bien, con calma, con favor. Pero tampoco imprudentemente como hace David. Listo, te he dejado, David, te va ni no por ando y había sido en su huevo y otra cosa y nada, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es la insistencia cortés. Puede ser una táctica. Cuando uno, pero de ella es una peña en su huevo, ya lleva. Cuando algo está muy cortés, entonces quiere decir, queridos amigos, que ese liderazgo necesita leer las intenciones también. Imagina cuando lo vuelvo a hacer. Porque y cortés tereímago, ave demasiado ya aquí tenemos que mirar qué es lo que hay por detrás. Después hay una cuarta enseñanza que es la confianza institucional, ¿verdad? Sin escucha, una institución traslada el conflicto, queridos amigos, al futuro. Y esto es tan cierto. Si una institución no soluciona los problemas del indígena, eso se traslada en el tiempo y cada vez va a ser peor. Si una institución de la salud no funciona y no soluciona el problema de la salud, se traslada. Si una provisional jubilatoria, o no sé, ahí que hay la plata de los jubilados, que esto, que aquello, no soluciona, porque lo llevan a nivel privado, ¿verdad? Lo que le corresponde a los trabajadores. Si esa institución no soluciona, se traslada el problema. Yo no sé si esto hay que, no sé, que venga, no sé, un super genio a explicarnos para que entendamos. O un anápico, pero tiene super genio, no sé de dónde tiene que venir. De la Universidad Harvard, para explicarnos. No, querido hermano, esto que tu hijo de 5 años entiende. Que es un pocané, que es un mondajado, lo que es. Eso es lo que hay ahí detrás. Corrupción se llama eso. Entonces es una enseñanza tremenda, ¿verdad? Lo que el Señor nos da aquí. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, en la vida cotidiana, bendecir implica responsabilidad. Ahí está. La bendición, por eso le llamamos bien decir bien de. Ustedes dicen la bendecir, ustedes dicen la verajá, baraj, ¿verdad? En hebreo. Eso quiere decir, queridos amigos, que hay detrás una gran responsabilidad. Y por lo tanto, cuando yo te bien digo bien de vos, y Dios dice bien de mí, quiere decir que nosotros al bendecir tenemos que acompañar. Tenemos que preguntar, tenemos que cuidar lo que estamos bien diciendo. Vos le bien decís a tu hijo, y entonces le acompañás a tu hijo. Le estás bendiciendo a alguien, entonces vos le estás acompañando en ese camino verdaderamente que nos lleva hacia lo esencial y lo fundamental. Queridos amigos, me despido a ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe
Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.